Hola, mi nombre es Andrea. En la psicoeducación de hoy vamos a hablar de aceptación. ¿Qué es la aceptación? La aceptación es la capacidad para asumir la vida, tal como es. Significa aceptar la realidad, con situaciones agradables, desagradables, sin intentar cambiar, combatir aquello que no podemos controlar. Es un proceso de tolerancia y adaptación. Desde la aceptación podemos superar con éxito situaciones vitales, complicadas y avanzar en nuestro crecimiento personal. Lo que negamos de la realidad nos somete. Lo que aceptamos nos transforma, nos mantiene en movimiento. La aceptación, al contrario de lo que se puede pensar, no tiene que ver o representa renunciar a nada, o abandonar o resignarse. Puede expresar en nosotros una fortaleza personal, una flexibilidad, la capacidad de adaptación a una realidad que no podemos controlar a nuestro antojo. La aceptación es una herramienta esencial para un desarrollo personal. Aceptar la realidad, aquello que no podemos cambiar, es una actitud de movimiento, es una actitud activa, es una decisión activa. Decidimos adaptarnos a circunstancias que pueden ser adversas, de queja, de frustración, de enfado, de rumiación. Adaptarnos a esa realidad mejora nuestro bienestar emocional. Al aceptar, aprendemos de ella, de esa realidad que estamos aceptando. Aprendemos de nosotros mismos, descubrimos nuevos recursos, los mejoramos, los transformamos. En definitiva, nos hacemos personas resilientes, con una mayor capacidad de autorregulación emocional. En primer paso, en esta estrategia eficaz y adaptativa, es detectar aquellas situaciones o circunstancias desagradables en nuestra vida, ante lo que no podemos realizar ningún cambio, bien porque no depende de nosotras o nosotros, o porque no tenemos ese control sobre eso. Buda decía: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aceptación versus tolerancia. La aceptación es incondicional, sin juicios, de valor. Acepto las circunstancias tal como son, sin peros. En cambio, la tolerancia implica asumir una circunstancia emitiendo juicios negativos, aguantando, soportando unas situaciones desagradables, pero que al mismo tiempo escondemos un profundo sentimiento de desacuerdo al respecto. Esto puede ocasionar que las personas mantengan en el tiempo un profundo sentimiento de insatisfacción. Y un día llega un momento que explotás o expresás toda esa oposición que tenías de forma inadecuada, impulsiva. Si nos vamos al ámbito interpersonal, podemos encontrar y entender la diferencia de los dos conceptos. Aceptar a los demás no es igual que tolerar a los demás. Cuando yo acepto a los demás, implica
asumir o entender que las personas pueden tener diferentes formas de ver las cosas, diferentes formas de interpretar, de actuar, de expresarse, de sentir. Todos partimos de un funcionamiento personal único, intransferible. Y lo más importante, todas las maneras de funcionar son lícitas, válidas. No hay una única manera de hacer las cosas, ni de interpretar las situaciones, ni de vivirlas. La empatía nos ayuda a entender el funcionamiento del otro, a ponernos en un lugar, a aceptar sus características personales, dándole validez y respetándolas. La tolerancia, en cambio, consistiría en aguantar o soportar las interpretaciones, las acciones de los demás sin entenderlas, sin empatizar con ellas, sin darle valor, dando por hecho que mi forma de pensar, sentir, actuar, hacer las cosas es la única forma que hay. 5 características que dificultan aceptar. Aquí tenemos algunas de las características personales que potencia la tendencia a no aceptar la realidad que no nos gusta. Baja tolerancia a la incertidumbre. No aceptar la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Como parte inevitable de la vida, anticipando constantemente todas esas posibles variables que nos pueden acontecer, y si cambia de opinión, y si hay algo que se me escapa, y si en realidad está diciendo otra cosa. Creencias irracionales relacionadas con el centro, con el control o la responsabilización excesiva, todo depende de mí. Reglas morales rígidas, el deberías, y la sensación permanente de injusticia, la tendencia a interpretar la realidad en términos blanco-negro, sin entender que hay posibles grises o formas distintas de funcionamiento. Otra es atribuciones externas, atribuir las causas de malestar, variables externas como el karma, la suerte, puede dificultar la aceptación de situaciones displacenteras. Atribuir la mala suerte o los examinadores de las causas de su fracaso. Otra es la intolerancia emocional. Cuando aceptar la situación supone experimentar elevados niveles de malestar, se puede tender a negar o a no asumir lo que nos está ocurriendo. Estas 5 características en realidad son todas distorsiones que tenemos. Y cuando uno está en esa situación, no nos permite aceptar la realidad que vivimos. Y ahí nos vamos a quedar en un lugar de estancamiento, como dije en algún momento del relato. Nos vamos a quedar inmóviles. Y cuando uno está inmóvil y no avanza, no crece. Y si no creces, no llegas a tener una linda calidad de vida. A veces hay circunstancias donde es muy difícil aceptar. Un nivel de gravedad de la situación a aceptar es cuando perdés a un ser querido de golpe, o cuando te quedás sin trabajo y tus recursos económicos se encuentran muy complicados, mantener una casa, tus hijos. El impacto y la repercusión son muy fuertes y a veces nos cuesta aceptar, teniendo también en cuenta que el momento vital en que se produce, no estás preparado para esas situaciones y se te hace difícil, no tenés un apoyo social
disponible, donde puedas encontrar una ayuda, un consuelo. Y ahí es donde la aceptación uno la tiene que empezar a trabajar. A través de las emociones, aceptar la realidad. Todas estas situaciones negativas que aceptamos nos transforman. Ponen en marcha nuestras habilidades de adaptación y abren paso al cambio y al aprendizaje, que va a ser fundamental para el afrontamiento de circunstancias futuras. Algunos de los beneficios que se pueden obtener si se trabaja la aceptación. Aprendizaje y cambio personal. Ya no son el mismo tras el proceso de aceptación. Mayor ajuste con la realidad. Fomenta un pensamiento más racional y objetivos. Resiliencia, fortaleza para manejar situaciones futuras. Paso a la acción, búsqueda de resolución y desbloqueo. Ahorro de energía y tiempo. Optimizar mi malestar sin magnificarlo. Autoestima, sensación de capacidad de control personal. Esto va a ayudar a estar mejor. También te proponemos 7 técnicas para aceptar la realidad tal como es. 1. Reconoce lo que te lleva a tener emociones displacenteras. 2. Identifica tus emociones y lo que te quieren decir. 3. Incrementa tu tolerancia a sentir. 4. Céntrate en lo que depende de ti. 5. No te centres en la emoción como un peligro a vigilar. 6. Afronta las emociones inteligentemente. 7. Entrena y observa los resultados. Nuestra fortaleza ante la vida se construye superando 3 barreras: el miedo, la resignación y la indiferencia. También la aceptación tiene 5 etapas. Hay una etapa de negación, que es cuando negamos eso que pasa. Hay una etapa de enojo, de ira, que es que nos enojamos con todo esto. La etapa de negociación, cuando empezamos a negociar esto que está pasando. La etapa de depresión, que es cuando valido esa emoción. Y cuando llega la etapa de la aceptación, ahí nos sentimos mejor. En esta etapa de aceptación y en este proceso es para estar en paz con uno, para encontrar ese crecimiento que se necesita, ¿no? También la aceptación se puede llevar al círculo holístico, en la parte espiritual, en lo físico, en lo emocional, en lo mental, en lo social y en lo valórico. Cuando aceptamos esas 6 etapas, también crecemos. La aceptación es un proceso que no es fácil, pero cuando se logra, nos hace sentir mejor, nos hace crecer y afrontar el futuro de mejor manera. Lo que vendrá, que eso es incierto y no se sabe, pero vamos a estar más preparados para ese momento. Y bueno, como todo en la vida que hay que aceptar que esta psicoeducación se ha terminado y muchas gracias.